Hola a todos, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de la ruta del oxígeno, es decir, tratar de entender cómo llega el oxígeno desde el ambiente hasta cada una de nuestras células. Lo primero que tenemos que interpretar es qué es la atmósfera. Nosotros sabemos que es una capa de gas que va a rodear un cuerpo celeste y que posee una masa suficiente como para atraer un gas. Sabemos que casi la totalidad del aire, el 97%, se encuentra cerca, o sea, a menos de 30 kilómetros de altura, encontrándose en una capa de la atmósfera que conocemos como troposfera. ¿Sí? Esta capa es la que está más cercana a la Tierra y tiene una mezcla de gases tan homogénea que su comportamiento equivale a como si estuviese compuesta por un solo gas. Entonces, dentro de la fisiología respiratoria sabemos que toda esta composición de gases se encuentra con distintas proporciones, algunas en concentraciones muy pequeñas y no por eso menos importante. Yo les resalté dos gases que son muy importantes. Uno de ellos es el nitrógeno. Es un gas inerte. ¿Esto qué quiere decir? Que no reacciona con otras sustancias. Y por otro lado, vamos a tener el oxígeno, que por el contrario es muy reactivo y que es necesario en la mayoría de los seres vivos para poder respirar. Si ustedes miran la concentración, yo les puse que es 20,95. Como este oxígeno lo usamos en muchas fórmulas, nosotros redondeamos y decimos que el oxígeno que uno respira en el aire ambiente se encuentra en una concentración del 21%. Entonces, siguiendo con nuestra ruta, lo que vamos a ver es cómo llega el oxígeno al sistema. Y acá viene la pregunta que me hicieron al principio de las clases. ¿Vamos a utilizar fórmulas? Y que yo les dije, la respuesta era que sí. Acá es donde empiezan a aparecer fórmulas que en principio parecen muy engorrosas, pero que si vamos analizando paso a paso van a ver que son muy sencillas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Justo antes de la respiración, como vimos la clase pasada, les había dicho que la presión dentro de los pulmones era igual a la presión atmosférica. Entonces, si sabemos que a nivel del mar la presión es de 760 milímetros de mercurio y es lo que nosotros conocemos como presión barométrica, es uno de los primeros datos que vamos a obtener para reemplazar en nuestra fórmula. Sabemos que esta presión más la presión negativa que se genera en el tórax es la que va a permitir que ingrese el aire a las vías respiratorias. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos como PO2 o presión inspiratoria de oxígeno es igual a la presión barométrica y que la fracción inspirada de oxígeno o FiO2 es al 21% en un sujeto sano respirando a nivel del mar. Entonces, cuando el oxígeno ingresa a la vía respiratoria, se va a encontrar con un espacio que no va a realizar ninguna hematosis, que es lo que nosotros conocemos como espacio muerto. Ese espacio muerto, si ustedes se acuerdan, es todo el aire que va a ocupar la vía respiratoria desde las fosas nasales hasta la aparición del alveolo, porque en esta zona sí va a haber hematosis. En todo este espacio donde no hay hematosis, lo conocemos como espacio muerto. Este espacio muerto vamos a encontrar vapor de agua. Recuerden que el oxígeno tenía que llegar húmedo y caliente a la vía respiratoria. Bien, con lo cual este vapor de agua le va a generar una resistencia a la entrada del oxígeno a nuestro sistema, disminuyendo de esta manera la presión con la cual el oxígeno va a ingresar. En función de todo esto, podemos deducir que una fracción inspirada de oxígeno va a ser igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la FiO2. Cada uno de estos valores son los que vimos recién. Entonces sabemos que la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, que la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio y que en un sujeto sano que respira aire ambiente sin ningún tipo de complemento es del 0,21. Esto nos va a dar un valor de fracción inspirada de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es una forma muy simplificada de interpretar esta fórmula. Entonces, esos 150 milímetros de mercurio son los que nosotros iniciamos nuestra ruta. Continuando con este recorrido, una vez que el oxígeno llegó hasta el espacio muerto y lo va a atravesar, ¿sí? Se va a encontrar con otro lugar. ¿A dónde llega? Al alveolo.
Entonces, en esta zona vamos a tener una contraposición. Vamos a tener el oxígeno que está queriendo entrar y otro gas que está queriendo salir, que es el dióxido de carbono, y además del nitrógeno que también vamos a encontrar dentro del alvéolo y, como dijimos en la clase anterior, mantenía la distensibilidad alveolar. Estos dos gases en contraposición le van a restar presión al oxígeno que está queriendo entrar. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que el dióxido de carbono hay ciertos factores a tener en cuenta o a considerar. Una es que difunde 5 veces más fácil que el oxígeno y la otra que la presión alveolar del dióxido de carbono es igual a la presión arterial de dióxido de carbono. Este dato no es menor, ya que la presión que tenemos dentro del alveolo va a ser igual a la presión del capilar por el cual quiere difundir, ¿sí? Con lo cual estas fórmulas las podríamos utilizar para reemplazar en cualquier otra situación. Bien, mientras que si nosotros quisiéramos saber qué pasa con la presión de oxígeno a nivel alveolar, tendríamos que utilizar la siguiente fórmula. La presión alveolar de oxígeno, ¿sí? La presión barométrica, repetimos otra vez lo mismo, menos la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, con esta fórmula vamos a saber que el dióxido de carbono tenía la misma presión tanto dentro del capilar como dentro del alvéolo, con lo cual, como les dije anteriormente, podríamos, al ser valores iguales, podríamos reemplazarlos. Por lo que la fórmula, en lugar de presión alveolar de dióxido de carbono, podríamos usar presión arterial, ya que este valor yo lo puedo obtener a través de una muestra de sangre. Bien, que es la fórmula que vemos a continuación. Ahora, ¿qué sucede con el oxígeno? Sucede completamente lo contrario. A diferencia del dióxido de carbono, que tenía una facilidad de difusión muy alta, el oxígeno tiene dificultades o difunde con mucha mayor dificultad a través de la membrana alveolo-capilar. ¿Por qué? La presión alveolar que vamos a tener de oxígeno es mayor que la presión que vamos a encontrar a nivel arterial. Esto es necesario para que se produzca el proceso de hematosis, de una zona de gran concentración a una zona de menor concentración, con lo cual sus valores no los podríamos reemplazar fácilmente en una fórmula. Entonces, una vez que el oxígeno llega al alvéolo, necesita atravesar la membrana alveolo-capilar para poder llegar al plasma y al glóbulo rojo y ahí seguir su camino para llevar el oxígeno a los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, para realizar este proceso de difusión necesitamos dos cosas fundamentales. Una es esta diferencia de presión que les nombré antes, es decir, que la presión alveolar sea mayor que la presión arterial. Y por otro lado, necesitamos que las condiciones de la membrana alveolo-capilar estén indemnes. Bien, que esté en buenas condiciones. No va a ser lo mismo la membrana alveolo-capilar de un paciente sano, de un paciente que tiene una fibrosis pulmonar o de un paciente que tiene una EPOC. Cada una de las patologías va a tener alteraciones en estos procesos de difusión. Acá tenemos un ejemplo de la membrana. Esta membrana va a tener distintas capas. Si ustedes se acuerdan de haberlo leído en fisiología respiratoria, se tienen que acordar que para que el oxígeno llegue hacia el capilar, atraviesa distintas capas, ¿sí? Entonces, dentro del alvéolo nos vamos a encontrar con el gas alveolar. Ese gas alveolar, para poder difundir, va a tener que atravesar el factor surfactante, que dijimos que era la sustancia que lo mantenía distendido al alvéolo, el epitelio alveolar, ¿sí? Vamos a tener la membrana basal del epitelio alveolar. Después nos vamos a encontrar con un espacio, que es el espacio intersticial que separa al alvéolo del capilar. Vamos a tener que tiene que atravesar la membrana basal del capilar y que tiene que atravesar también la membrana endoteliar del capilar. Cada una de estas capas ofrece resistencia al pasaje del oxígeno hacia el plasma. Pero esto se puede realizar gracias a la alta eficacia que tiene nuestro sistema, ya que si nosotros pudiésemos abrir cada uno de los alvéolos que constituyen nuestro sistema, veríamos que tiene una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados, lo cual facilita el pasaje o la difusión en muy poco tiempo. Entonces, todo esto que vimos hasta recién, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve tanta fórmula? Para poder interpretar lo que nosotros conocemos como un estado ácido-base. Esto me va a servir
para poder valorar cómo es el transporte de gases dentro de la sangre y poder establecer si la hematosis que está realizando ese paciente es efectiva o no. Entonces, ¿cuándo voy a hacer un estado ácido base? ¿A cualquier paciente? No, es un proceso, es un método invasivo en el cual yo tengo que punzar una arteria y sacar una muestra de sangre arterial. Entonces, solamente lo voy a hacer en situaciones particulares, como por ejemplo, en un paciente que está muy grave, en un paciente que está disneico o taquimneico, en un paciente que tiene trastornos de la conciencia, por ejemplo, un paciente en coma, o un paciente con trastornos hemodinámicos. Son situaciones críticas en las que yo necesito poder saber con exactitud los valores de sangre que tiene este paciente para poder llevar a cabo un tratamiento. La extracción, lo primero que tengo que hacer es buscar el pulso, ¿sí? Una vez que encontré el pulso, realizar una punción que, si ustedes miran en el dibujo, está en contra de el sentido por donde viene la sangre arterial, que va desde el corazón hacia la periferia. Y la punción se hace con un ángulo de 45 grados entre el ángulo de la aguja y el plano de la arteria. Una vez que yo obtuve esa muestra, la voy a llevar al laboratorio y el laboratorio me va a volcar resultados de presión arterial de oxígeno, presión de dióxido de carbono, los valores de bicarbonato, el valor del pH y de la saturación. Con estos valores yo puedo recién ahí interpretar el estado ácido-base del paciente. Estos valores que nosotros vamos a tomar como referencia van a ser la presión arterial entre 95 y 98 milímetros de mercurio, la presión de dióxido de carbono entre 40 más menos 5, con lo cual el valor de referencia vamos a decir que es normal entre 35 y 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato va a ser de 24 más menos 2, con lo cual nuestra referencia es entre 22 y 26 milímetros de mercurio. El pH va a ser entre 7,40 y 0, más menos 0,5, con lo cual entre 7,35 y 7,45 sería un valor normal, y la saturación, que es la que nosotros podemos obtener, es entre 94 y 98. Todos estos valores que yo les dije recién, que parecen un montón, cuando uno lo hace en la práctica diaria, ya los tiene completamente incorporados. Entonces simplemente lo que tiene que hacer es razonar las correlaciones que hay entre estos valores para establecer en qué situación se encuentra nuestro paciente. Con estos valores, en general, lo primero que hacemos es calcular la PAFI. Es un cociente que se da entre la presión arterial de oxígeno, que lo sacamos por nuestro estado ácido-base, y la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Estos dos valores yo los voy a saber. La presión arterial de oxígeno los voy a sacar por medio del laboratorio y la FiO2 a través de saber si ese paciente está respirando en aire ambiente o si tiene oxígeno suplementario. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros dijimos que 95 milímetros de mercurio era el valor normal, ¿sí?, dentro de lo que era un paciente, o la sangre arterial de un paciente normal, y que la FiO2 en aire ambiente es al 0,21, si yo hago el cociente entre esos dos, me da un valor de 4,50. Con lo cual yo podría decir, este paciente tiene una PAFI normal. Ahora, si el mismo paciente yo le estoy poniendo oxígeno suplementario y en vez de respirar al 0,21 respira al 0,80, ese cociente me va a dar 118. Es un valor muy bajo, con lo cual yo puedo deducir que ese paciente se encuentra con un distrés respiratorio. Y ahora ustedes dirán, ¿qué establezco yo que 4,50 sea normal y 118 esté alterado? Nuevamente recurrimos a tablas de referencia, que uno en la práctica ya las conoce, pero que al principio no está de más verlas. Vamos a decir que cuando este cociente esté por arriba de 300, vamos a decir que la PAFI es normal, como en nuestro primer ejemplo, donde tenía 4,50, está por arriba de este valor, voy a decir que su PAFI es normal. Y cuando se encuentre entre 200 y 300, ya voy a empezar a pensar que algo le está pasando a ese paciente. Después veré qué es: una injuria pulmonar, una telectasia, una descompensación o una regularización de un paciente POC, una neumonía. Veremos cuál es la patología que lo está llevando a ese disconfort. Y cuando esté por debajo de 200, vamos a hablar de un paciente que está con distrés respiratorio agudo, situación muy grave, ya que tiene una alta mortalidad. A su vez, dentro de un paciente con distrés, según el nivel o qué tan bajito sea ese valor, voy a darle la gravedad.
leve, moderado, severa. Estamos teniendo en cuenta que es el caso más crítico dentro de un paciente. Entonces, cuando ronda los valores por 200, vamos a decir que es leve, entre 200 y 150 es moderado, y menos de 100 es un valor severo. ¿Sí? Esto lo hacemos a pie de cama una vez que pudimos obtener el valor de laboratorio y nos permite tomar conducta de tratamiento frente a este paciente y saber si necesita oxígeno o no. ¿Bien? Esta interpretación a su vez nos permite diferenciar si el paciente está con hipoxemia o con hipoxia. Recuerden que la hipoxemia es la disminución de oxígeno en sangre, que se va a dar cuando la presión parcial de oxígeno esté por debajo de 60 milímetros de mercurio o la saturación se encuentre por debajo de 90. Y la hipoxia hace referencia a la carencia de oxígeno a nivel de los tejidos, y una es consecuencia de la otra. Esta situación de hipoxemia se puede dar por distintos mecanismos, que en general son 5, ¿sí? Que los vamos a ver en un ratito. Entonces, este análisis de sangre arterial siempre se nos va a presentar en este orden. El pH, la presión arterial de dióxido de carbono, la presión arterial de oxígeno, el bicarbonato y la saturación. No importa en el lugar donde vayan, no importa en el lugar donde trabajan, este orden siempre se respeta y es una forma en la que todos hablemos del mismo idioma. Con lo cual, cuando algún médico les pase algún estado ácido-base, lo más frecuente es que ustedes encuentren cifras acomodadas de esta manera. Entonces, si ustedes ven esto, van a decir 742 es el pH, 42 va a ser la PCO2, 112 la PO2, el bicarbonato va a estar en 26 y 98 la saturación. Vamos a ver que estos valores están más o menos dentro de parámetros normales. Y lo que me va a permitir a mí es poder calcular la PAFI. Por ejemplo, si yo tengo 112 y calculo que está con una FIO2 al 0,40, el coeficiente me va a dar de 2,80. ¿Sí? Acá les puse simplemente un ejemplo como para que puedan ver y puedan interpretar este valor. Obviamente, si yo tengo un estado ácido base, es porque este paciente está en una situación crítica que ameritó la extracción de sangre. ¿Bien? Otra ecuación que vamos a utilizar mucho es la ecuación del gas alveolar. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos prácticamente la primer fórmula que veníamos hablando, donde hablamos de la FiO2, la presión barométrica y la presión de vapor de agua, menos la presión de dióxido de carbono y un cofactor que es fijo, que es la resistencia al sistema respiratorio. ¿Sí? Esta es la ecuación del gas alveolar. Entonces, reemplazando los valores, tenemos 0,21 si el paciente respira el aire ambiente, la presión barométrica y la de presión de vapor de agua que dijimos que no cambiaban ni eran constantes, la presión arterial de dióxido de carbono, que en este caso está en un valor cercano al normal, y 0,8, que es una constante. Si yo saco esta ecuación, me va a decir que la presión alveolar de oxígeno es 150, que era el resultado de esta primera parte de la ecuación, y que si yo a esto le resto, ¿sí? Por otro lado, esta diferencia nos va a dar 50, con lo cual, al hacer la ecuación completa, nos da un valor de 100 milímetros de mercurio, que sería un valor de referencia normal de la presión alveolar de oxígeno, en un sujeto sano, respirando aire ambiente a nivel del mar, con un valor de PCO2 relativamente normal. ¿Sí? Entonces, una vez que yo obtuve este valor, lo que voy a seguir sacando es la diferencia A menos A. Cuando nosotros en algún examen, o en algún trabajo les preguntemos calcular la diferencia A menos A, lo que van a tener que hacer es este cálculo, sacar la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno que la obtenía a través de un estado ácido base. Entonces, lo que a mí me va a permitir esta ecuación es determinar. Ya habíamos visto que en la primera parte de la ecuación sacábamos la presión a nivel del gas alveolar, que habíamos dicho que era de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, y que en un sujeto sano la presión arterial de oxígeno rondaba los 95. Entonces, si yo hago esa fórmula, me va a dar 5 milímetros de mercurio. Y acá vuelvo nuevamente a recurrir a tablas de referencia. Entonces yo voy a saber que una diferencia A menos A que se encuentre por debajo de 20 milímetros de mercurio, voy a decir que el sujeto está normal o que está sano.
Mientras que todas esta diferencia de A menos A que sea mayor a 20 me va a hablar de un paciente que tiene patología. Son tablas que nos permiten hacer un punto de corte y poder establecer en qué situación se encuentra el paciente. Como les dije anteriormente, poder establecer los mecanismos de hipoxemia, que les dije que eran 5 y que se podían dar con valores de A menos A normal o con valores de A menos A aumentado. Estos 5 factores que me generan hipoxemia los vamos a ver con mayor detenimiento en nuestra clase de insuficiencia respiratoria. Bien, lo que yo les quería dejar en claro, que cada uno de estos conceptos nosotros los vamos a utilizar para poder interpretar, ¿sí?, el estado ácido base de un paciente y poder comprender en qué situación se encuentra. Les dejamos en el campus bibliografía para que puedan ampliar cada uno de estos conceptos y si quedó alguna duda, el foro va a estar abierto toda la semana para que puedan hacer todas las preguntas que crean convenientes. Bueno, con esto me despido y les mando un saludo a todos.